la guerrilla renunció a sus principios y terminó siendo un aliado de los narcotraficantes. El ELN tiene la capacidad con 2 o 3 socios de poner la cocaína en un precio superior a los 10 millones de pesos. En Catatumbo uno puede hablar que ellos están en control de unas 40.000 hectáreas. Nosotros nos abrimos a investigaciones en zonas. El conflicto y su relación con el narcotráfico ha tratado de contarse desde 2 orillas antagónicas. La primera relaciona a las guerrillas como organizaciones devoradas por estructuras mafiosas que las despojan de cualquier ideología política. La segunda ve la subversión como una insurgencia ajena al mundo de las drogas y sus mafias, más allá del cobro de impuestos. ¿Cuál es la realidad del ELN? Este episodio se propone abarcar todos los grises posibles entre esas 2 orillas aparentemente irreconciliables. Capítulo 8. Y el narcotráfico ahí. El ELN empezó su insurgencia 60 años atrás. Lo hizo con unas ideas que suponían unas exigencias sociales. Es la primera vez en esos 60 años que se encuentran en un gobierno progresista de izquierda democrática. Esta oportunidad no la pueden perder. O pasan a la historia como constructores de paz, de esa paz total, aceptando la mano generosa del gobierno del presidente Petro, o pasan a la historia como una guerrilla que se degeneró en narcotráfico y que terminó solamente aportando dolor y muerte y secuestro. 12 de enero de 2023. El presidente del Congreso, Roy Barreras, le suelta esta bomba al noticiero CMI. La mesa de diálogo con el ELN pasa por un momento de tensión, otro de tantos en tantos años de frustradas negociaciones de paz. Horas después, el propio jefe del Estado, Gustavo Petro, refuerza el ácido mensaje en su cuenta de X al compartir el video de Barreras y escribir lo siguiente: o el camino del padre Camilo Torres Restrepo o el camino de Pablo Escobar. Así de simple se resume hoy el dilema del narcotráfico en el ELN. Bueno, en general uno podría decir que la evolución de drogas y su vinculación con las guerrillas marca una constante tanto para el ELN como para las FARC. Parten de un negacionismo inicial, que era una especie de doctrina al interior de sus grupos, incluso que llegó a prohibir la vinculación con el narcotráfico. Pero hay que decir que cuando en Colombia empiezan a crecer los cultivos ilícitos y las guerrillas empiezan a ver verdaderos ejércitos de cultivadores instrumentalizados por el narcotráfico, hay una primera etapa de confrontación de las guerrillas con esos narcotraficantes que terminaron siendo después paramilitares, y hay un momento de una aceptación basada fundamentalmente en la imposición de un tributo a los narcotraficantes, que es lo que llaman el impuesto al gramaje. En el caso del ELN, ese proceso ha sido más discreto que en el de las FARC, porque el ELN ha sido siempre refractario a admitir incluso esa responsabilidad de que cobraba tributos. Pero uno podría decir que es en el 2006 realmente, cuando hay una especie de destape del ELN y su relación con el narcotráfico. La voz es del general Óscar Naranjo, exdirector de la policía y exvicepresidente de la República. Pocos como él han estudiado tan a fondo a las guerrillas y a las mafias del narcotráfico. Por eso, para tratar de entender cómo esos linderos se cruzan, resulta pertinente escuchar su radiografía. El ELN ha tenido una habilidad y una política insurreccional, si se puede llamar así, de hacer adoctrinamiento político más que confrontar con las comunidades. La guerra popular prolongada que tanto predica el ELN era una praxis en buena parte del territorio. Sin embargo, eso se empieza a desvanecer. Así lo pueden mostrar los datos y la evidencia de que los frentes donde empezó a proliferar el cultivo, a instalarse laboratorios para el procesamiento, son frentes que terminan vinculados al narcotráfico vía tributos, impuestos, pero también cooptación de narcotraficantes sobre ellos para asegurar rutas de movilidad en esos territorios. Uno podría decir que donde hubo epicentros de gran producción a gran escala de clorhidrato de cocaína,
la guerrilla renunció a sus principios y terminó siendo un aliado de los narcotraficantes. La paradoja es que en julio de 2006, durante su cuarto Congreso Nacional, el ELN reafirma un postulado que formula por primera vez en 1989, el deslinde de la organización con el narcotráfico. Es lo que, según ellos, da legitimidad a su lucha. Entonces, solo hacen referencia al impuesto que cobran donde hay cultivos de coca, lo máximo que han reconocido hasta hoy. El sacerdote español Manuel Pérez, alias Poliarco, máximo comandante del ELN hasta su muerte en 1998, advierte desde el comienzo que el narcotráfico no tiene cabida en la organización ni la tendría nunca. Con el narcotráfico, y eso debe quedar bien claro, no tenemos ninguna relación, dice Pérez en el libro ELN, una historia contada a dos voces del profesor de la Universidad Nacional Carlos Medina Gallego. La realidad de hoy, más de 3 décadas después, demuestra que el ELN está lejos de ser lo que concebía el cura aragonés. 2006, es como el punto de quiebre donde por primera vez de manera descarada el ELN revela una evidencia que es capitalizada por los servicios de inteligencia para decir que la prédica del cura realmente había caído. Naranjo recuerda que en septiembre de 2023, tras un operativo de las autoridades italianas, cae en ese país un cargamento con 700 kilos de cocaína atribuido al ELN. La verdad es que cuando uno revisa el informe que produjo la Policía de Finanzas de Italia, probablemente la policía más eficaz para combatir el lavado de activos y luchar contra las mafias, no hay duda de que el ELN ya no hace parte de un único eslabón de esa cadena del narcotráfico, sino que llega a estar involucrado en el tráfico y en el lavado de activos. Y eso significa una autonomía grande de una estructura de origen guerrillero vinculada a mafiosos realmente transnacionales. El ELN lo que hace es que los ingresos y las utilidades que dejan los cargamentos de droga puestos en el exterior los pone a disposición de aliados internacionales de lavado. Esta operación de la Policía de Finanzas es muy reveladora de cómo ya el ELN se instaló en Europa con un grupo de lavadores de activos que fueron, por fortuna, detectados y sometidos a la ley. A pesar de la consigna del cura Pérez de mantener a la organización al margen del narcotráfico, las realidades territoriales van mostrando que esa asepsia resulta imposible. Un cable de la Embajada de Estados Unidos en Colombia reseña un informe del Ejército de 1993 que relaciona al ELN con algunos eslabones de la economía de la coca. Y esa vinculación termina por afianzarse tras la muerte del cura Pérez en 1998. El mercado cocalero es entonces una realidad no solo en territorios controlados por las FARC en el sur del país, sino en regiones donde el ELN hace presencia, como el sur de Bolívar, el Magdalena Medio y el Catatumbo. Daniel Rico, economista, investigador y experto en narcotráfico, lo explica así. El ELN ha tenido como una doble dinámica o una doble postura frente al tema, uno hacia sus bases, hacia el interior, y otro que es muy particular es la manera como hace narcotráfico. Por el caso de las FARC sabemos que desde los años 70 ya estaban metidos en el narcotráfico. En el ELN yo diría que es distinto porque su interés fundamental no fueron los cultivos de coca, sino fueron las fases posteriores del narcotráfico. Yo resaltaría que en este proceso lo más importante es que el ELN da rápidamente el salto, al igual que los paramilitares, en meterse en los eslabones superiores de la cadena. Se dan cuenta que intermediar base de coca, que básicamente es comprar un kilo de coca en 1.800.000, 1.900.000 pesos de esa época, para venderlo en 2.200.000, 2.300.000, no es el gran negocio. Ganarse 400.000 pesos, $100 por kilo no es el gran negocio. En cambio, coger ese kilo de base de coca en 2.200.000, procesarlo o prestar la seguridad para su procesamiento, eso es algo que ya vale 5.200.000 y ellos muy rápidamente se vinculan en esa etapa de la cadena productiva, hasta lo que tenemos hoy, que es básicamente un control de ya toda la estructura.
Es verdad que el ELN llega tarde al narcotráfico, entre otras razones, porque las rentas millonarias derivadas de la extorsión a las petroleras retrasa su arribo al negocio. Pero pronto se da cuenta de que si no empieza a intervenir en un mercado en el que juegan varios actores, puede perder el apoyo de bases sociales que se dedican al cultivo de la coca. Según el criminólogo Daniel Rico, hay dos momentos críticos que explican la vinculación del ELN con el tráfico de narcóticos. Uno es el gobierno Samper, 1994-1998, donde la expansión de los cultivos ilícitos es dramática. O sea, tenemos una multiplicación por 7. ¿Qué era lo que habíamos visto con las FARC? Las FARC estaban en el territorio y les llega la coca. Y entonces llegan unos tipos a proponer unos negocios, pero el origen de la coca grande, a gran escala, que es los años 80, 90, Guaviare, Meta, Caquetá, incluso una parte de Putumayo, el ELN no es fuerte en ese territorio. Los territorios donde es más fuerte el ELN, las fronteras Chocó-Antioquia, el Catatumbo, bueno, los diferentes frentes de guerra, una parte del Pacífico, todavía en ese momento no son zonas cocaleras y en el gobierno Samper empieza a llegar la coca a estos territorios. Sí son importantes como rutas de salida. Aquí el ELN va a tener en el Plan Colombia es su gran entrada al narcotráfico porque por un lado hay un debilitamiento y una concentración de las acciones militares contra las FARC. Las redes, los narcotraficantes deben ir a buscar otros espacios, otras rutas alternas y ahí es donde llega la coca al Catatumbo, llega la coca a la frontera, a la zona de Arauca, llega a las zonas donde el ELN tiene mayor capacidad. Para Rico, el Plan Colombia, el acuerdo que firman Colombia y Estados Unidos en 1999 para la lucha contra las drogas, no golpea al ELN, que poco a poco se convierte en actor protagónico de la millonaria industria. El ELN empezó el Plan Colombia más o menos con 3.000 hombres en armas. Terminó el Plan Colombia y tenía más o menos 3.000 hombres en armas. El Plan Colombia no le pegó muy duro al ELN, a diferencia de las FARC. O sea, la reducción estructural en la capacidad armada militar de las FARC es drástica, es dramática. El ELN pudo navegar eso, pudo navegar y soportar esa estructura por su propia lógica autónoma de los frentes. Entonces, termina básicamente el Plan Colombia año 2007-2008 y está en una posición de alguna manera cómoda y confortable porque tienen sus rutas establecidas muy bien hacia Venezuela. 2008, 2009, 2010, el ELN ya está muy consolidado en el narcotráfico en Venezuela, controlando sus propios laboratorios. Múltiples testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad evidencian el doble discurso del ELN. Mientras el Comando Central insiste en el deslinde categórico del narcotráfico, la realidad de sus frentes de guerra es que están untados hasta las narices en el negocio. Un proceso que comienza en los años 90 en zonas como la Serranía del Perijá, que comprende el Cesar y la Guajira. Ellos establecen vínculos y pactos. Hay una cosa paradójica en el ELN y es que si uno coge en el territorio y lo parte, se da cuenta que las mismas estructuras en algún lado son rivales y en algunas son amigos. Entonces, por ejemplo, las FARC y el ELN tuvieron una confrontación muy fuerte en Arauca, Casanare, durísima. Pero en otros territorios eran aliados frente a otras estructuras de paramilitares o disidencias de paramilitares. Si cogemos el mapa, hoy el Clan del Golfo y el ELN están muy enfrentados en unos territorios, pero en otros tienen una relación pacífica e incluso comparten proveedores de la cadena del narcotráfico. Entonces, esa transición del ELN ha sido así. Proveen seguridad, tiene unos servicios, tiene una capacidad. Aparece este gran vínculo y esta gran conexión con Venezuela, la aprovechan y van logrando a socios, que es como evoluciona cualquier cartel del narcotráfico. Nadie hoy establece un cartel donde tenga todos los eslabones cubiertos y se especializan en unos eslabones. Hoy la especialidad del eslabón del ELN, en donde es más fuerte, es su capacidad de coger base de coca y ponerla en un avión. El ELN tiene la capacidad con 2 o 3 socios de poner la cocaína en un precio superior a los 10 millones de pesos embarcada en un avión o en una lancha rápida hacia República Dominicana o en un avión hacia Honduras y a Centroamérica. Ahí el ELN debe tener una participación muy importante de la ganancia de esa ruta. El historiador y politólogo Andrés Aponte, investigador de las dinámicas del conflicto, cuenta que la explosión del mercado de la cocaína en los años 90 altera el curso de las guerrillas y deslegitima su discurso, pero les permite ampliar sus bases sociales. Para mediados de los años 90, las FARC empieza a penetrar de manera más decidida zonas de influencia del ELN. Hay una entrevista muy interesante que me encontré con una voz de un comandante del Frente de Guerra Occidental y decía lo siguiente:
las FARC no solamente me están presionando militarmente, sino que la comunidad me está diciendo que si yo no dejo entrar los cultivos de amapola y de coca, van a dejar entrar a las FARC. Entonces, ahí, como se ve, no es una decisión del Comando Central, sino es una decisión práctica de quien está en el territorio que para sobrevivir decide vincularse de manera discrecional a pesar de las políticas nacionales. Entonces es más una situación de cómo se va dando la lógica de la guerra que obliga al ELN a tomar esa decisión práctica. Las dinámicas del narcotráfico se desarrollan de modos distintos en los territorios, explica Ponte. En el Chocó, los indicios apuntan a que el Frente de Guerra Occidental controla todos los eslabones del negocio de la coca. Lo mismo ocurre en el Catatumbo y se acentúa más tras el acuerdo de paz en 2016 y la salida de las FARC de la región. El Cauca sigue en permanente disputa y en Arauca el fenómeno es distinto. En los años 2000, las FARC intentan imponer el cultivo de la coca, pero el ELN se niega. Se desata entonces una guerra que deja cientos de muertos. Y en ese avance de las FARC, pues llega también Arauca y no sé si recuerdan, está el personaje Gran Nobles. Y Gran Nobles, pues empieza a promover el cultivo de coca en las zonas de Arauca y ahí es donde surge el problema. Con el ELN, por dos razones sencillas. Primero, porque está la experiencia de lo que había sucedido en otras zonas y es la coca promueve otro tipo de sociabilidad, y cuando me refiero a otro tipo de sociabilidad es que va a llegar gente de otras zonas del país con costumbres distintas que desconocen las normas y también va a crear economías paralelas y eso va en contra del proceso organizativo del ELN. Por eso es que el ELN no permite, y además porque puede prescindir de la coca en este territorio porque ya tiene recursos por otro lado. Entonces, eso es lo que denota y lo que hace que explote esa guerra entre estas dos guerrillas y que explique esa cara anticocalera que ha permanecido en el lugar. Arauca tiene un capítulo aparte en este podcast, así que por ahora tan solo diremos que la ruta del narcotráfico por la frontera porosa con Venezuela le ha significado un poder territorial muy importante para garantizar su supervivencia. La palabra es del general Óscar Naranjo. Arauca ha sido un departamento muy atípico. Arauca realmente no llegó a tener grandes extensiones y a concentrar buena parte de la producción de arbustos de coca. Arauca es y ha sido importante básicamente porque se empezó a generar una ruta de salida de clorhidrato que se producía en el Meta, Guaviare y en distintas zonas vía esa frontera, y Arauca se convirtió en un epicentro de acopio para la salida de clorhidrato. Allá han llegado a ejercer una especie de cogobierno en la sombra, hay una especie de gobernanza criminal en las zonas rurales, hay unos emporios económicos, empresariales que giran alrededor de intereses del ELN, pero también hay intereses políticos que se han vinculado a esa causa, y por eso todos los esfuerzos de muchos gobiernos en Arauca realmente han terminado con resultados inconclusos. Ana María Rueda, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, desglosa el poder que ha construido el ELN en los espacios dejados por las FARC después de su desmovilización en 2016. Sí se puede ver claramente, en términos de la influencia territorial y la relación de ellos con los cultivos de coca, la intención de suplir los espacios y llenar los espacios de las FARC. Y no logra control territorial e influencia en todos los espacios, porque relativamente rápido empieza la formación de las disidencias y todos los intereses de estos grupos por cooptar los territorios. Por lo menos los territorios del norte de Santander, varios de los municipios, y sobre todo los que tienen más cultivos de coca, tienen influencia casi total del ELN. Otro departamento como Nariño, que tiene una influencia importante, pero no en Tumaco, que es donde hay más cultivos de coca, pero sí con la intención de entrar a Tumaco. Lo que pasa es que no ha podido porque están también las disidencias. Otro departamento, Chocó, y el otro es Antioquia. Chocó no tiene tanta coca, pero no tener tanta o poca o mucha coca no es exactamente la variable que más importa. La que más importa es el nivel de dependencia que tiene el territorio al narcotráfico. Las cuentas de la investigadora Rueda sobre las rentas que obtiene el ELN, tan solo en el Catatumbo, son indicativas de la dimensión del fenómeno.
En Catatumbo uno puede hablar que ellos están en control de unas 40.000 hectáreas. Una familia campesina vende lo que producido, digamos, de una hectárea. En este momento con crisis de la coca puede ser de unos 2,5 millones. Si es pasta básica, vale más. Un poco más. Si está sacando cocaína en Catatumbo, ahí es donde se están ganando una cantidad de plata. Ahí, entonces, usted tiene que multiplicar ese número por 10. Entonces, estamos hablando, a ver con todas las cuentas, 2,5 millones por hectárea. Esos 2,5 millones se pueden traducir en unos 30 millones por 40.000. A pesar del negocio multimillonario en el que está involucrado el ELN, su máximo comandante Antonio García publica en noviembre de 2023 el siguiente trino. Todas las estructuras del ELN tienen la orientación de realizar operaciones militares para conseguir finanzas, pues no nos financiamos del narcotráfico. Somos una organización pobre como la mayoría de los colombianos y no nos avergüenza. León Valencia, exmiembro del Comando Central del ELN y quien se desmoviliza en 1994, revela que en los años 90 se plantea una discusión en la comandancia sobre las fuentes de financiación de la organización y cuestiona el doble rasero ético del cura Pérez frente al secuestro y el narcotráfico. Eran cosas muy extrañas porque, bueno, ninguna de las dos tenían un recibo ético, pero era más aceptable éticamente para el caso, digamos, de esa estructura del Comando Central, incluso el secuestro que el mismo narcotráfico. Era un argumento del cura Pérez que decía, el narcotráfico perjudica sobre todo a los jóvenes, el narcotráfico es una cosa que destruye la juventud, y tenía ese argumento. En cambio, frente al secuestro decía, el secuestro también es una cosa dañina, pero es un castigo a los ricos. Al principio, el ELN se decanta por el secuestro y la extorsión y rechaza la vinculación con el tráfico de drogas, salvo el cobro de impuestos a los traficantes. Pero a partir de 2004 va más lejos y empieza a prestar seguridad a laboratorios de coca y pistas clandestinas, y así va vinculándose poco a poco en toda la cadena ilícita. Continúa Valencia. Esa parte no la viví, pero me extrañó mucho siempre cuando ya en muchos lugares del ELN se empezó a tener actividades de narcotráfico. Eso me extrañó mucho porque el cura Pérez siempre era muy radical en eso. Eduardo Pizarro León Gómez, investigador y estudioso del conflicto interno, atribuye la paulatina narcotización de los mandos medios del ELN al hecho de que hace cerca de 20 años la cúpula se traslada a Venezuela para evitar bajas tan considerables como las que sufren las FARC en desarrollo de la ofensiva que despliega el gobierno de Álvaro Uribe contra objetivos de alto valor. El ELN, frente al riesgo de esta doctrina, hoy en día tiene todos los miembros de la Dirección Nacional, del COSE, el Comando Central, y de la Dirección Nacional en Venezuela o en Cuba. Entonces, el problema hoy del ELN es que no hay un solo miembro de dirección en territorio colombiano para evitar los objetivos de alto valor estratégico. Y esto ha hecho que los mandos medios del ELN a la libre, porque no hay control, no hay disciplina. Y esto está generando que muchos miembros jóvenes que no vienen de la tradición histórica del ELN, tienen 30, 32, 35 años, están manejando fortunas y se están ligando sistemáticamente a la minería ilegal y al tráfico de drogas. Y ya en estos momentos hay graves riesgos de fractura, porque ya hay frentes que se están vinculando al tráfico de drogas en forma significativa. En el ELN hay unos frentes más ideologizados y otros más criminales. Es el mismo fenómeno que sucede con las FARC y el germen de las disidencias, dice Pizarro. ¿Qué es lo que pasa con el ELN? Que si tú miras el mapa es lo mismo. Los frentes que están dedicados a confrontar al ejército son los más politizados, pero los frentes que están localizados en el Chocó, en Antioquia y en las fronteras, en el Cauca, etc., son los frentes más descompuestos. Estamos repitiendo la historia de lo que nos pasó con las FARC.
El más reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito revela que en 2022 Colombia tenía 230.000 hectáreas de cultivos ilícitos, lo que equivale a una producción potencial de 1.738 toneladas de cocaína. El 65% de los cultivos se concentran en 3 departamentos: Putumayo, Nariño y Norte de Santander. El ELN tiene fuerte presencia en los 2 últimos. De los 1.122 municipios del país, en 185 hay cultivos de coca. Tibú, en el Catatumbo, ocupa el primer lugar con 22.000 hectáreas sembradas. Allí, el ELN opera desde hace al menos 30 años. Frank Perl, exalto comisionado de paz y una de las personas más estudiosas de los vaivenes de la guerra en Colombia, sentencia convencido lo siguiente. Nosotros no hemos logrado que el Estado ni siquiera le ponga un techo razonable a la actividad de narcotráfico, ni a través de la fuerza pública, ni a través de la justicia, ni a través de la inversión social, por ninguno de los frentes. Entonces, cada día el narcotráfico se está carcomiendo esa organización, eso es obvio. De acuerdo con el reporte de Naciones Unidas, en 2022 las autoridades decomisaron 659 toneladas de cocaína y 106 toneladas de pasta base de coca, es decir, 765 toneladas de narcóticos. No obstante, si el potencial de producción de cocaína para 2022 era de 1.738 toneladas, eso significa que cerca de 1.000 toneladas de droga lograron salir del país ese año. De ese tamaño es el negocio del que hace parte el Ejército de Liberación Nacional. Expertos en el conflicto sostienen que hay pruebas suficientes de que el Ejército de Liberación Nacional no solo cobra por el cultivo y el tránsito de coca en territorios bajo su influencia, sino que también controlan laboratorios propios. Un informe de la Fiscalía, divulgado por el diario El Tiempo en noviembre de 2023, sostiene que entre 2020 y 2023 la entidad decomisó bienes por 1,6 billones de pesos al ELN, producto de actividades ilícitas. Una prueba que contradice lo dicho por Antonio García: el ELN es todo menos pobre. ¿Está vinculado el ELN con carteles internacionales de las drogas? Mientras el investigador Daniel Rico y el general Óscar Naranjo consideran que sí, otros expertos consultados no encuentran evidencia contundente al respecto. De hecho, los procesos en cortes federales de los Estados Unidos contra el ELN son muy pocos. El único avanzado reposa en el Distrito Sur de Texas, que en mayo de 2020 acusa al ELN de alianzas con el Cartel de Sinaloa y requieren extradición a 11 integrantes de la organización por tráfico de estupefacientes, de los cuales 2 ya fueron condenados. Ninguno hace parte del Comando Central. Según el agente del FBI, Jordan Burfield, en mayo de 2019, miembros del cartel mexicano viajan a Cúcuta y acuerdan con miembros del ELN la entrega de 5 toneladas de droga, pero solo llegan 30 kilos a Houston, Texas. Por primera vez fueron extraditados a los Estados Unidos 2 integrantes del ELN. Serán acusados de traficar cocaína hacia ese país. Desde muy temprano arrancó el proceso de extradición de 2 de los guerrilleros del ELN y al que señalan de ser el primo de alias Otoniel. Salieron del penal bajo fuertes medidas de seguridad y en una caravana que los llevó hasta la base aérea de la Policía Antinarcóticos en Bogotá. Este podcast conoció una carta de la DEA dirigida a la Fiscalía en abril de 2022, en la que reporta que, gracias a un informante, descubrieron un laboratorio en Los Andes, Nariño, que procesaba cocaína para el Frente Comuneros del Sur del ELN. El total de la incautación es de 2.437 kilos de cocaína y 868 kilos de pasta base de coca, por un valor estimado de $78.000. Según la agencia antidrogas, el ELN está asociado con carteles mexicanos.
Otro documento de la DEA enviado a la Fiscalía en octubre de 2020 por un agente federal, cuyo nombre requiere reserva, asegura que han detectado una estructura criminal con injerencia en Valle, Antioquia y la costa pacífica que tiene negocios con el ELN y otros grupos armados que han enviado grandes cantidades de estupefacientes vía Centroamérica a los Estados Unidos y Europa. La DEA está documentando este caso y hay otros más en investigación. Esto dice al respecto el general Óscar Naranjo. Yo diría que en el caso colombiano, tanto en la Fiscalía como en unidades de la policía hay suficiente material que habla de la relación narcotraficante de algunas estructuras del ELN que ya no se limitan al cobro de esos impuestos por el gramaje, la producción de hoja y base de coca, sino que están dedicados a tráfico a gran escala. A contracorriente de estas pesquisas, el ELN publica en noviembre de 2020 un comunicado en el que dice que no tiene ningún involucramiento en ninguna fase con las economías regionales de la cocaína e invita al Departamento de Estados de Estados Unidos y a Naciones Unidas a conformar una comisión para verificar su versión en sus zonas de influencia. Usted tiene que diferenciar entre qué es una organización dedicada al narcotráfico o a una franquicia. Muchos de los sectores residuales de la FARC han quedado así, como franquicias. Sí. Yo respeto lo que usted piense, pero es importante que entienda es una cosa. En el ELN hay una política y esa política es inflexible. Cuando se salen de esa política, es narcotráfico. La voz que acaban de escuchar es la de Israel Ramírez Pineda, más conocido como Pablo Beltrán, miembro del Comando Central y jefe de la delegación del ELN que negocia con el gobierno de Gustavo Petro. En entrevista concedida a este podcast en La Habana el 21 de febrero de 2024, Beltrán insiste en que el narcotráfico está proscrito en su organización. Lo que yo quiero distinguir es dos cosas. Que una cosa es que la política sea una y otra cosa es que haya errores. Y que en el caso del ELN hay una política desde el Congreso del 89 que dice deslinde categórico del narcotráfico. Está absolutamente prohibido por estatutos. Si hay errores, que los ha habido, se penaliza muy fuertemente. Nosotros hemos fusilado altos miembros del ELN por incumplir esa norma. Beltrán se niega a mencionar nombres de fusilados, pero acepta cierto tipo de vinculación con el negocio de las drogas, el cobro de impuestos. Todas las actividades económicas que se hacen en las zonas donde hay frentes del ELN pagan un impuesto. Cuando cualquier comprador entra a comprar base de coca a las zonas donde hay frentes nuestros, entra y paga por cada vez. Si sacó 10 kilos, paga por los 10 kilos. Sacó 1 kilo, paga por el kilo. Ese es el impuesto. Lo mismo que se le cobra a cualquier actividad económica. Está prohibido en el ELN tener rutas, tener laboratorios, cuidar pistas o tener pistas. No obstante que investigaciones independientes tienen documentada la participación del ELN en varios eslabones de la cadena del narcotráfico, el jefe de la delegación de esa guerrilla lo niega a rajatabla y menciona entrampamientos y operaciones non santas de organismos de inteligencia. Nosotros hemos detectado operaciones de inteligencia del gobierno de Estados Unidos con agencias militares colombianas que involucran a familias de mandos nuestros en cadenas de narcotráfico. Después los mandos comienzan a ser arrastrados hasta ahí para después decir, vea que el ELN sí. Hay procesos de entrampamiento, hay procesos de degradación programada y nosotros estamos detrás de investigar y documentar esos casos. Nosotros le hemos propuesto a Santos, a Duque, a Petro, hagamos un trabajo de búsqueda de una solución a la fracasada guerra contra las drogas, una política alternativa. Y hemos tomado contactos con los elders, que son antiguos presidentes y primeros ministros que están en esto. Y hemos dicho, nosotros nos abrimos a investigaciones en zonas. O sea, son propuestas que llevan más de 4 años. La reveladora entrevista con Pablo Beltrán
La tendremos en un episodio especial más adelante, porque si hay un asunto espinoso en esta negociación, es este. Iván Cepeda, senador y negociador del gobierno con el ELN, dice que la paz total pasa irremediablemente por resolver el problema del narcotráfico. Pues es que el problema del narcotráfico es un problema sin cuya resolución no podemos avanzar en una paz definitiva en Colombia. Es decir, hasta la saciedad lo hemos corroborado. Así que la pregunta que debemos hacernos es cómo resolvemos a través de un gran acuerdo de todo el país eso. Porque sí, el ELN está metido en aspectos de esa cadena, muy probablemente, pero también lo están los clanes políticos, las instituciones, el deporte, en fin. ¿Qué hacemos con eso? Claro, la solución simplista es, legalicemos la droga. Bueno, pero eso no es fácil. Alguna solución tenemos que encontrar a eso. En síntesis, y para tratar de entender las complejidades del conflicto colombiano, quizá valga la pena recoger una frase del investigador Salomón Mahjoub Avendaño, según la cual hay que tener clara la diferencia entre hacer la guerra para lucrarse y lucrarse para hacer la guerra. Yo creo que hay una transición muy importante del ELN hacia el paramilitarismo. El ELN, digamos, encuentra unas bases sociales que le permiten desarrollar su proyecto político en contra de la industria de hidrocarburos. Hay mucho reclutamiento en todas las zonas y este reclutamiento es de un estilo diferente en Colombia. Yo creo que los comandantes del ELN están ya cansados y dicen, no más. Arauca y el Frente Domingo Laín han sido esenciales para la supervivencia del ELN en 60 años de conflicto. Las alianzas con poderes políticos locales, la frontera porosa con Venezuela y sus nexos con el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en el capítulo 9 de este podcast.